biopsia de diagnóstico, perdón, es la biopsia quirúrgica. Es decir, si nosotros tenemos una lesión en la cara y queremos comprobar nuestra sospecha clínica, tenemos que hacer una biopsia de esa lesión. Y la biopsia es una biopsia incisional. Hacemos una incisión de la lesión y lo mandamos al patólogo y nos confirma el diagnóstico y procedemos al tratamiento. Estas son imágenes de un dermatoscopio digital de alta resolución. Así se ven los vasos celulares con los dermatoscopios de alta resolución digitales. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico, ¿ya? O sea, tratamiento de cáncer de piel para nosotros los cirujanos, cirugía. La cirugía excisional, o sea, con bordes o márgenes libres alrededor, tanto laterales como en profundidad. Los dermatólogos usan procedimientos no quirúrgicos en algunas lesiones pequeñitas, menores de 0,5 milímetros, perdón, menores de, claro, de 5 milímetros para abajo, por ejemplo. Electrodesecación, criocirugía, interferón, 5-fluoroacilo, terapia fotodinámica, retinoides, etc. Todos estos son procedimientos no quirúrgicos que los dermatólogos usan en lesiones muy pequeñas. Dentro de la cirugía hay un concepto que tienen que ustedes saber que se llama cirugía micrográfica de Mohs. La cirugía micrográfica de Mohs, ¿en qué consiste? En que luego de haber resecado el tumor, por ejemplo, esta lesión lo resecamos, ¿ya? Entonces, supongamos que todos los celestes lo hemos extraído y quedan los bordes. Entonces, yo mando un borde en el intraoperatorio, en otro borde y otro borde al patólogo. El patólogo lo estudia y nos dice borde libre de la lesión. Significa que ya no debemos de ampliar el margen. Si nos dice borde comprometido por la lesión, entonces tenemos que ampliar el margen un par de milímetros más. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para, para poder asegurar de no dejar lesión microscópica en el hecho quirúrgico y de no crear mucho defecto también. Por ejemplo, en áreas del párpado, cara, nariz, donde queremos crear poco defecto, no dando márgenes suficientes y necesarios y no más allá, creando mucho defecto, pues usamos la cirugía micrográfica de Mohs. Y yo supongo que me estoy dejando entender, si no me preguntan. Ahora, ya, este es un ejemplo de un vaso celular que ha afectado a la órbita de este señor. O sea, en la órbita, el ojito ya no ve, ya no está muy infiltrado por el vaso celular. Marcamos los márgenes respectivos del tumor y procedemos a la cirugía, donde además se le hace una exenteración de todo el contenido de la órbita para que vean que hay vasos celulares muy agresivos que las cirugías terminan siendo radicales. El paciente queda después de la cirugía así y luego ya listo para un ojo artificial. Ahora pasemos al carcinoma espinocelular escamoso o epidermoide. Segundo tipo de cáncer de piel en orden de frecuencia. Más o menos es el 20% de los cánceres de piel. ¿Dónde se originan? En los queratinocitos de la epidermis y sus anexos, ¿no? Ahí se origina este tipo de cáncer de piel. Es 2 a 3 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres y a partir de los 50 años de edad para arriba. Factores de riesgo siempre va a ser la exposición crónica a los rayos ultravioleta, pero también está descrito en este tipo de cáncer de piel, al igual que en el melanoma, el empleo de las camas de bronceado. Las mujeres menores de 40 años que les gusta andar bronceadas, también hay un riesgo de desarrollar cáncer de piel, incluso 2,5 veces más que las mujeres que no entran a las cámaras de bronceado. También se consideran como factores de riesgo las infecciones e inflamaciones crónicas de la piel, obviamente de un solo lugar, las queratosis actínicas e incluso las cicatrices antiguas, las queilitis, las úlceras crónicas. Son considerados como factores de riesgo para cáncer epidermoide o escamoso de la piel. Nuevamente el esquema para ver dónde se forman estos carcinomas en los queratinocitos de la piel. Localización, cualquier parte del cuerpo, más común en las áreas expuestas crónicamente a los rayos
solares, a las radiaciones ultravioleta, ¿no? Es cara, cabeza, extremidades superiores y también existe epidermoide en mucosas y en genitales. Los dermatólogos antiguos, pues, de esta forma, con estas lupas gigantes, evaluaban las lesiones de la piel. Hoy en día, los dermatoscopios digitales. Entonces, al igual que en el carcinoma de vasocelular, también en el epidermoide hay tipos o subtipos clínicos e histológicos. Uno de ellos es el superficial o intraepidérmico. Este también es llamado como carcinoma in situ o enfermedad de Bowen. ¿Ya? El superficial o intraepidérmico es también conocido como carcinoma in situ o enfermedad de Bowen. ¿Por qué se caracteriza? Crecimiento lento, muy lento, ¿ya? Como ustedes ven, es una lesión superficial, estos dos ejemplos que tenemos acá, como si fueran unas escoriaciones descamativas, difusas, de color rosado, a la palpación son zonas induradas, ¿ya? Entonces, este es el famoso epidermoide superficial o intraepidérmico o enfermedad de Bowen. El otro tipo de carcinoma epidermoide es el nodular queratósico. Por ejemplo, acá en la región preauricular de la fotografía del lado derecho hay una lesión indurada que pareciera un queratoacantoma, que es una lesión benigna de la piel. Sin embargo, este es un nodular queratósico. Acá tenemos otro en la región del párpado inferior, un nodular queratósico de tipo epidermoide. Y se diferencian de los... Cuando uno ve más continuamente los cánceres de piel, uno puede sospechar clínicamente de si es vasocelular o es epidermoide o es melanoma. Cuanto más frecuente veamos lesiones, más familiarizados vamos a estar con hacer el diagnóstico clínico y luego lo comprobamos. Eh, Hay otra forma que es la ulcerada, como este ejemplo. Entonces, una de las características del carcinoma epidermoide o escamoso es, uno, su crecimiento más agresivo que los vasos celulares. Dos, dan metástasis a los grupos ganglionares regionales, en este caso del cuello, y también pueden dar metástasis a distancia, los más agresivos. Cuanto más infiltrativos sean las lesiones, cuando atraviesan las capas de la piel y llegan ya a comprometer la hipodermis, entonces ya la capacidad de dar metástasis regional a ganglios linfáticos y a distancia es mayor, porque van a infiltrar vasos linfáticos, vasos sanguíneos. Por lo tanto, ya su capacidad de dar metástasis aumenta. Esto, por ejemplo, ha comprometido la piel, el cartílago nasal y bueno, así se presentan las diferentes lesiones. Este es un tipo, por ejemplo, vegetante. Vegetante le llaman porque es una lesión de tipo exofítica, de rápido crecimiento, muy agresivo. En este caso ya está en un caso un poquito avanzado, está sangrante la lesión, compromete piel, compromete músculo, puede comprometer la glándula parótida que está debajo de esta región, puede en profundidad comprometer el hueso malar y su capacidad de dar metástasis a grupos ganglionares del cuello, ahí está, es alta. ¿Ya? Entonces, ahora, miren, son diferentes formas de presentación del carcinoma epidermoide en la región occipital con exposición del hueso incluso. Acá hay una lesión en la región temporal que da metástasis a los grupos ganglionares de la parótida y del cuello. ¿Por qué? Porque el drenaje linfático de esta zona es hacia estos grupos ganglionares. Entonces son casos avanzados que se presentan. También tenemos carcinoma epidermoide o escamoso de mucosas, como por ejemplo la mucosa del labio. En este viejito es una lesión, es un cáncer epidermoide de labio, pequeño todavía. Y en este otro viejito ya prácticamente solamente los extremos del labio, las comisuras, están salvados por la lesión, ¿no? Entonces también son altamente metastatizantes, dan metástasis a los grupos ganglionares del cuello. Otra forma de presentación, una lesión en la piel cabelluda con lesiones satelitales alrededor porque ha habido una diseminación linfática. Entonces, muchas veces ya no se puede operar,
al paciente. Hay que darle radioterapia, hay que darle en algunos casos quimioterapia. Fotografía de las lesiones de carcinoma escamoso o epidermoide. Son estas las fotografías digitales, perdón, con un dermatoscopio digital. Tratamiento siempre cirugía, ¿no? Resección radical, reconstrucción con colgajos locales, con colgajos regionales, etcétera. La cirugía micrográfica de Mohs también se puede aplicar en estos casos, sobre todo en algunos donde está localizado en las zonas de la cara. Y el curetaje y la electrodesecación no se recomienda que usan los dermatólogos en lesiones menores de 5 milímetros, pero nosotros no lo recomendamos, porque vuelven a aparecer estas lesiones. Hacen la electrodesicación y vuelve a aparecer, vuelve a crecer. Entonces, finalmente tenemos que operar a estos pacientes. En aquellos pacientes donde hay metástasis a los grupos ganglionares del cuello, se hace la resección del tumor, se hace la disección de los ganglios cervicales y se complementa con radioterapia adyuvante. Y en los casos donde ya no se puede operar, o sea, casos de tratamiento paliativo, perdón, donde se decide tratamiento paliativo solamente para controlar la enfermedad, se le da además quimioterapia, que también sirve cuando hay metástasis a distancia, pulmones, hueso, cerebro, estos carcinomas escamosos se van a esos lugares. Luego vamos a hablar por último del melanoma. El melanoma es el tercer cáncer de piel, el menos frecuente de los tres, pero es el más agresivo, altamente mortal en algunos casos. 4% nada más de las estadísticas de los cánceres de piel. Las estadísticas van a variar de región en región, de país en país, de continente en continente por las características de la raza, el medio ambiente, etcétera. Pero se mantiene esa frecuencia, vasocelular, epidermoide, melanoma. Melanoma es el tercer lugar, pero es el más mortal, 4%. ¿Dónde se origina? En los melanocitos, en las células productoras de pigmento, ¿ya? Ahí se originan el melanoma. Por una parte, los melanocitos son protectores contra la radiación ultravioleta, pero también sufren transformación maligna. Entonces, acá están los melanocitos de la epidermis, ahí se forman el melanoma. Factores de riesgo, los mismos para los otros tipos de cáncer de piel, piel blanca, personas rubios, quemaduras solares, exposición excesiva a la luz ultravioleta. Aquellos pacientes que tienen múltiples nevus y nevus atípicos, o sea, los pecosos o lunarejos, tienden a desarrollar, o mejor dicho, son alto riesgo de desarrollar melanoma de piel. Pacientes con historia familiar de melanoma, antecedentes familiares, inmunosupresión, inmunodeprimidos también. Eh, Diagnóstico es igual que los tres tipos de cáncer de piel, clínico, dermatoscopio y la biopsia quirúrgica. Localización en cualquier parte del cuerpo. El melanoma se presenta en cualquier parte del cuerpo, no solamente piel, también en mucosas, a nivel genitourinario, meninges, tracto gastrointestinal. El ABCD que nos enseñan los dermatólogos, pues tratar de sospechar de una lesión que tiene apariencia de melanoma. Entonces aplicamos el ABCDE A, asimetría, o sea, una lesión asimétrica. B, bordes irregulares o mal definidos. C, color heterogéneo, o sea, un color disperso, ¿no? No uniforme de diámetro mayores a 6 milímetros y que en el tiempo evolucionen, o sea, crezcan de tamaño. Hay que sospechar de un melanoma maligno. Hay un signo del patito feo que describen los dermatólogos también, que es este. En pacientes con muchos múltiples nevus, múltiples pecas, hay una de ellas que es diferente a todas las demás. Este podría ser resultando un melanoma. Son fotografías digitales, o sea, con el dermatoscopio digital de los melanomas malignos de diferentes formas de presentación. Tiene dos fases de crecimiento el melanoma, una fase radial y una fase vertical, o sea, radial cuando crece en forma superficial, radial, y vertical cuando ingresa ya a infiltrar las diferentes capas de la piel hasta el tejido celular subcutáneo y hasta la hipodermis. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cómo se llama esto? Estos melanomas tienen alta potencialidad de dar metástasis a los grupos ganglionares del cuello
En caso del área de cabeza y cuello, obviamente estamos hablando de cabeza y cuello porque también hay melanoma en tórax, en el tronco, en las extremidades y metástasis a distancia. Huesos, pulmones, cerebro, hígado, ¿no? Son los lugares de preferencia de metástasis del melanoma maligno. Al igual que en los otros tipos de cáncer, hay diferentes tipos histológicos también. Una de ellas es este, melanoma de extensión superficial. 70% de los casos aproximadamente, y miren, es más frecuente en pacientes jóvenes y vienen de los nevos displásicos, del patito feo, o sea, de los nevus atípicos, displásicos, ¿no? Ustedes saben que un nevo sufre transformación y puede ya ir virando a... Uy, qué raro. Su reunión termina en 10 minutos. Bueno, si se acaba voy a actualizar con un nuevo link, ¿ya? Qué raro. Más frecuente en pacientes jóvenes y bueno, ya. Entonces, estas son las melanomas de extensión superficial, como esta lesión que ustedes ven acá con el ejemplo. Es una lesión pigmentada, no homogénea, con áreas de hiperpigmentación más oscura que otras áreas, difusas, etcétera. En las mujeres se puede presentar en las extremidades inferiores y en los hombres en el tronco. El melanoma nodular es el tipo más agresivo de los melanomas. Miren, este es un melanoma nodular amelanótico. ¿Qué significa? Que no tienen pigmento. Los melanomas malignos generalmente se caracterizan por ser lesiones oscuras, pigmentadas, ¿no? Negras, violáceas, etcétera. Pero este es como si fuera uno de esos lunares que llaman las abuelitas lunar carnoso, pero este es un melanoma amelanótico. 5% de los melanomas nodulares se presentan de esta forma. Son muy agresivos, de rápido crecimiento y también dan metástasis. Otro melanoma nodular, pero ese es el típico melanoma, de esta forma se presentan los melanomas típicos, ¿no? Pigmentados, oscuros, de bordes irregulares, de tipo nodular. ¿Ya? El otro es el léntigo maligno, como este ejemplo, 10 a 15% aproximadamente de los melanomas. Son lesiones planas, superficiales. Estos son de crecimiento más lento. Los léntigos malignos son de crecimiento más lento, lentos, superficiales, irregulares, de bordes imprecisos. Es decir, nosotros podemos describir las características de la lesión, sin embargo, tenemos que tratar de diferenciar qué tipo de melanoma es. Otro tipo de léntigo maligno, en la comisura palpebral externa, en el párpado superior del paciente. Otro es el melanoma amelanótico en sí, el 2 a 10% de los casos, y se presenta como estas máculas planas, hipopigmentadas, o sea, no tienen mucho pigmento, de color marrón, rosado, heterogéneo, de bordes poco precisos, como máculas, como planchas, ¿no? Como planchones. Este es un melanoma amelanótico. También no son muy agresivos, pero así se presentan, ¿no? El melanoma acrar lentiginoso típico de las palmas, plantas y zonas subunguiales de manos y pies, altamente agresivos, dan metástasis rápida a distancia y también a los grupos ganglionares del cuello, del territorio de drenaje linfático, ¿no? Por ejemplo, de este del dedo gordo del pie se puede ir a los ganglios inguinales. Hay melanomas lentiginosos de mucosas, por ejemplo, 3% aproximadamente en la mucosa del labio. Así se presentan los melanomas de mucosas en labio. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá un melanoma de esclera, ¿no? A nivel de la conjuntiva palpebral que invade el ojo. Otro melanoma a nivel de la conjuntiva palpebral, ¿ya? Melanoma de la mucosa del paladar. ¿Ven? Gigante. Acá las cirugías son radicales y estas también dan metástasis a los grupos ganglionares del cuello y a distancia. Melanoma de fosa nasal. Así se presentan los melanomas. Hay dos clasificaciones del melanoma, el Clark y el Breslow. El Clark es un autor que ha descrito la infiltración del melanoma en profundidad de acuerdo a las capas que va invadiendo. El CLAR1 invade la epidermis,
el CLAR2 invade la dermis papilar, el CLAR3 invade la unión entre la dermis papilar y reticular, el CLAR4 invade la dermis reticular y el CLAR5 el tejido celular subcutáneo. Cuanto más profunda sea la lesión, la capacidad de dar metástasis regional y a distancia es más alta, porque ya va invadiendo vasos linfáticos, vasos sanguíneos. Por otra parte, hay otra clasificación, que es el Breslow, que nos va a dar en milímetros de profundidad. Cuanto más profunda es el melanoma, más el pronóstico de sobrevida disminuye por el riesgo de metástasis a distancia. Por ejemplo, un melanoma con un Breslow de menor a 1 milímetro sobrevive a los 5 años casi 100%. Pero un melanoma con un Breslow mayor a 4 milímetros, o sea, invasión más allá de los 4 milímetros, disminuye la sobrevida a 5 años a 50%. Entonces, por eso es importante que el patólogo nos informe estas características histológicas del melanoma. El diagnóstico es el mismo, ¿no? Clínico, dermatoscopio y la biopsia quirúrgica. Además, en el melanoma, incluso en el epidermoide, tenemos que hacer el estudio de extensión de enfermedad. ¿Qué significa? Buscar metástasis locales y a distancia. Antes de hacer el tratamiento quirúrgico del melanoma, hay que buscar con tomografías, ecografías, incluso en algunos casos hay que hacer un PET scan para buscar metástasis, porque el esquema de tratamiento, cuando ya hay metástasis regional a los grupos del ganglio o a distancia, va a cambiar. No solamente retirar la lesión, ¿no? Hay que hacer una decisión de cuello o quizás ya ni siquiera tratamiento, porque muchas veces los pacientes vienen con extensión, con metástasis a distancia, que ya prácticamente la cirugía queda de lado, simplemente se le da tratamiento sistémico paliativo. Cirugía, pues la cirugía es la resección local amplia, ustedes saben, es una cirugía de resección local amplia. En los pacientes con melanomas avanzados, la terapia adyuvante, o sea, los interferón alfa, o sea, la terapia inmunológica, mejora la sobrevida de los pacientes, ¿no? Entonces, el tratamiento es cirugía, mientras no haya metástasis a distancia. Cuando hay metástasis a los grupos ganglionares del cuello, en el caso del área de cabeza y cuello, hay que hacer la cirugía de la lesión y la disección del cuello. Y luego, inmunoterapia. Cuando hay metástasis a distancia, ya la cirugía no se realiza porque no ganamos nada retirando una lesión de la cara si tiene metástasis en el hígado, en el pulmón, en los huesos, ¿no? No le cambiamos en nada la sobrevida. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, comentario, duda hasta aquí? No sé por qué he programado mal, creo, la... ¿Hay preguntas, dudas? ¿Todo bien? Uy, Todo ¿se han bien, dormido? profesor. Ya. Voy a actualizar el Zoom, ¿ya? Para poder continuar, porque he calculado mal el tiempo, creo.